De nuevo. Hola, buenas tardes. Somos Gustavo Castaños Flores y Osiel Alberto. ¿Cómo te apellidas? A ver, otra vez. Es que creo que se tapó tu nombre. No hay problema. ¿Pero cuál es tu primer apellido? Rosas Moreno. Rojas. A ver, déjame ver si mejor lo quito. Ya. Ahora sí. Buenas tardes, yo soy Gustavo Castaños Flores y estoy con mi compañero Osiel Alberto Rosas Moreno y vamos a estar presentando el ciclo celular. Para la pregunta número 4, que es describir la etapa S. La etapa S se refiere a la síntesis del ADN. Durante esta etapa, el ADN de la célula se replica y cada cromosoma se duplica, resultando en dos copias idénticas unidas por un centrómero. Esta fase puede llegar a durar entre 6 y 8 horas. La siguiente pregunta dice, describa la etapa G2. Para la etapa G2 tenemos 4 fases, que es el crecimiento, que es donde la célula continúa creciendo, aumentando en tamaño y sintetizando proteínas y orgánulos necesarios para la división celular. A su vez se incrementa la producción de componentes. La segunda fase es la revisión y reparación del ADN. En la fase G2, la célula realiza un control de calidad y revisión del ADN replicado en la fase S. En la fase 3, por así decirlo, tenemos la preparación para la mitosis. Aquí es cuando se sintetizan las proteínas necesarias para la mitosis. La célula comienza a reorganizar su estructura interna y los centrosomas que ya se han duplicado se van a los polos de la célula. Y después tenemos el punto de chequeo. Este es el punto de control del G2M, que es quien asegura que las células puedan progresar a la mitosis con el ADN intacto y completamente replicado. Las proteínas del punto, como P53 y los complejos CDK1, ciclina B, monitorean el estado del ADN. Seguimos con la pregunta 18, la cual es describir el proceso completo del checkpoint número 1 durante el ciclo celular. Este ocurre al final de la fase G1, antes de que la célula entre en la fase S. Este checkpoint asegura que las condiciones sean adecuadas para la replicación del ADN y que la célula esté lista para avanzar en el ciclo celular. Las células deciden en este punto si entrar a la fase S, esperar para entrar a la fase S o entrar directamente a la fase G0, donde inevitablemente morirán. Esto ya es debido a factores como la detección de las condiciones ambientales, donde la célula evalúa la disponibilidad de nutrientes, la presencia de factores de crecimiento y el entorno extracelular, que el entorno extracelular sea adecuado. También lo que hacen es detectar si tienen daño en su ADN. Gracias a proteínas sensoras que detectan daños en el ADN, se activan vías de señalización para su reparación. Igualmente se activa la enzima P53, que se activa cuando se detecta daño en el ADN. P53 se estabiliza y acumula promoviendo la transcripción de genes que detienen el ciclo celular y reparan el núcleo. Bueno, el ADN, perdón. Dale, dale. ¿Ociel? Perdón. El checkpoint 2 asegura que la célula no entre en mitosis con ADN dañado o incompletamente replicado, evitando así la propagación de errores genéticos a las células hijas y contribuyendo a la estabilidad genómica del organismo. La siguiente es la pregunta número 26, ¿qué es el factor promotor de la replicación? Este es un complejo crucial en la regulación del ciclo celular. Está formado por ciclina B, la cual es una proteína reguladora cuya concentración varía a lo largo del ciclo celular, y la CDK1, que es la ciclina dependiente de quinasa.
Esta es una enzima cuya actividad depende de la asociación con la ciclina B. Cuando se une a la ciclina B, CDK se activa y puede fosforilar diversas proteínas diana. Aquí tenemos un pequeño esquema de lo que pasa con CDK sin ciclina. Esta se mantiene inactiva y por lo tanto no puede enviarse a ninguno de los blancos. Con la ciclina B activa, el CDK se activa y ya puede entrar a cualquiera de los blancos para iniciar su fase S, que es donde se replica el ADN. Pasando a la siguiente pregunta, mencione 10 proteínas que deban sintetizarse en G1 y son indispensables en la fase S. La primera proteína que encontramos es ciclina E. Esta es crucial para la transmisión de G1 a S al activar la quinasa dependiente de ciclina 2, promoviendo la entrada en la fase S. El CDK2 o la quinasa dependiente de ciclina 2 forma complejos con la ciclina E y A necesarios para la progresión a través de la fase S y la replicación del ADN. La proteína CDC6 es el factor de carga del origen de replicación. Esta participa principalmente en el complejo de la prereplicación del ADN. El CDTI, el CDC10 dependiendo de la transcripción 1, junto con el CDC6, ayuda a la carga de la helicasa MCM en los orígenes de la replicación. El MCM o la proteína mini cromosoma es un complejo de helicasas que desarrollan el ADN en la replicación permitiendo el acceso de los ADN polimerasas. Pasando a las siguientes, tenemos que la CDC6 participa en la replicación de la proteína A y se une al ADN de la cadena sencilla para estabilizarlo y protegerlo. El pCNA es el antígeno nuclear de las células de proliferación. Este actúa como un factor de abrazadera que aumenta la procesividad del ADN polimerasa en síntesis del ADN. El ADN polimerasa alfa inicia la síntesis del ADN al añadir una corta secuencia de ARN y ADN en el inicio de cada fragmento de Okazaki en la hebra retardada. El ADN polimerasa beta principal, ADN polimerasa encargada de la síntesis de la hebra retardada y la elongación de la hebra líder. Y finalmente tenemos el ADN polimerasa epsilon. Esta es la principal ADN polimerasa encargada de la síntesis de la hebra líder. Seguimos con la pregunta número 40, la cual es describir el proceso de regulación cuando el ADN se altera por radiación ultravioleta. Cuando el ADN se altera por la radiación ultravioleta, la célula activa un complejo proceso de regulación para reparar el daño y mantener la integridad del genoma. Como se puede ver aquí en el esquema, la radiación ultravioleta causa principalmente la formación de dímeros de primidina, los cuales distorsionan la estructura del ADN y puede bloquear la replicación y la transcripción del mismo. La pregunta número 41 nos dice, ¿qué es la organización merotélica durante la metafase? Bueno, la organización merotélica, es un error en la unión de los microtúbulos del uso mitótico a los cinetocoros, donde un solo cinetocoro se une a microtúbulos de ambos polos. Este error puede llevar a una segregación incorrecta de los cromosomas y contribuir a la inestabilidad genómica. Los mecanismos celulares de control y corrección son esenciales para detectar y reparar estos errores, garantizando una división celular precisa y equitativa. La pregunta número 48. Describa citocinesis en células animales y vegetales. En las células animales, la citocinesis se realiza mediante la formación de un surco de segmentación, el cual es este de aquí en medio, generando un anillo contráctil de actina y miosina que constriñe el citoplasma hasta dividirlo en dos células hijas. Para las células vegetales,
La citocinesis se realiza mediante la formación de una placa celular a partir de la vesícula de Golgi, que se fusiona en el centro de la célula formando una nueva pared celular que divide la célula madre en dos células hijas. Dale la última. La última pregunta nos dice, describa el proceso de meiosis 1. Para este proceso tenemos que es fundamental para la reducción del número de cromosomas y la generación de variabilidad genética, elementos que son muy esenciales para la reproducción sexual. La precisa orquestación de las fases de la profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1 asegura la correcta segregación de los cromosomas homólogos y prepara a las células para la segunda división meiótica, que es la meiosis 2, donde las cromátidas humanas se separan. Y con esto terminamos la presentación. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Y terminar de grabar.